días. Estamos en una nueva charla acá de conversaciones en el estudio. Esta vez nos visita el doctor Juan Carlos Balda, es director de Grandes Pymes. Tiene un blog que se llama Grandes Pymes, precisamente. Correcto. Su especialidad es dirección y gestión de pequeña y mediana empresa. Es consultor, dio conferencias, es profesor sobre gestión y dirección de empresas, autor de trabajos sobre el tema. O sea que tiene una vasta experiencia sobre el tema de cómo funciona realmente una empresa. Pyme, grandes pymes, bueno, por supuesto, tienen que competir en el mercado contra las grandes, a acomodarse en un momento en que, esta es una opinión mía, ¿no? En que la economía parece que no arranca, parece que está jugando por los puntos para no irse al descenso, su promedio es bajo. Pero hay que adaptarse, ¿no? Y explícame un poco qué es esto, ser director de Grandes Pymes. Bueno, gracias Eduardo por la invitación. Te comento, Grandes Pymes es un proyecto que nació hace muchísimos tiempos, cuando yo era joven y pretendí, después de recibirme como licenciado en administración, ir a trabajar a la empresa de mi familia. Ajá. Y lo primero que me dijeron fue: te felicito, es un logro importante, pero lo que viste en la facultad acá no se aplica. Imagínate a los 23 años que te preparaste toda tu vida para empezar a aportar en la empresa, que te digan, está todo bárbaro, pero eso es pura teoría. Acá eso no funciona. Uh-huh. Y desde ahí el trabajo fue entender por qué había esa diferencia, esa distancia entre el empresario y el profesional. ¿Por qué la universidad normalmente nos prepara de una manera y el empresario nos mira de otra totalmente distinta? Para unos somos totalmente teóricos, para otros la pyme es un lugar donde no podés aplicar lo que estudiaste. Por lo tanto, mi gran desafío profesional fue siempre buscar ese puente, construirlo, cerrar esa distancia que hay entre unos y otros. Y a partir de ahí empecé a dar clases, empecé a formarme, y hace ya casi 10 años nació Grandes Pymes. Grandes Pymes es un espacio donde el subtítulo dice, donde no es necesario, donde es importante entender que no es necesario ser una empresa grande para ser una gran empresa. O sea, se puede ser una gran empresa siendo pequeña, porque ser gran empresa tiene mucho más que ver con la calidad de las cosas que se hacen y cómo se hacen, que con el tamaño físico. A partir de ahí empecé a trabajar con empresarios, empecé a tratar de entenderlos y ayudarlos a que comprendan el negocio, a desmistificar un poco la distancia entre el profesional y la realidad. Entre el mito. Exacto, ¿no es cierto? Porque el mito se deshace cuando uno habla y cuando uno explica y cuando uno demuestra con hechos cómo son las cosas. Y a partir de ahí entonces creamos Grandes Pymes. Empezó como un blog, hoy tiene más de 50 millones de visitas en todo el mundo. Empezamos a dar charlas de concientización, trabajo mucho con universidades del exterior y del interior, concientizando también a los jóvenes profesionales para que entiendan la realidad de la pyme y sepan cómo trabajar con un empresario, porque vos te habrás dado cuenta que la universidad te forma para trabajar con gerentes, pero no con empresarios. No. El empresario es una raza totalmente diferente y requiere una lógica de relación también distinta. Fundamentalmente requiere por parte del profesional mucha humildad. Humildad y saber conversar para explicar. Exacto. Y como vos bien decís, y la mitad de una conversación es escuchar. Claro. Y hay que escuchar muy bien al empresario pyme para entender cuál es la necesidad que tiene y por qué hace las cosas como las hace. Recién después de eso, uno puede intentar ayudarlo a cambiar el rumbo, pero siempre acompañándolo, no imponiéndole. Así que eso me permitió, como te decía, he dado charlas en México, en Perú, en Colombia, en Bolivia, donde la realidad pyme, más allá del contexto que vos bien marcabas, difícil, como que tenemos nosotros, la realidad interna de la empresa, la gestión de la empresa es exactamente igual. Exacto. ¿Y qué pasa cuando la empresa es muy familiar? Bueno, cuando la empresa es muy familiar,
tiene por supuesto, es un ingrediente adicional que potencia todas las problemáticas de gestión, porque ya no solamente pasa por cómo hacemos las cosas, sino por quién. Si la hace un miembro de la familia las cosas mal, tiene un tratamiento; si la hace un tercero es totalmente diferente. Aparecen las rencillas y los celos y muchas veces las sensibilidades que estaban dormidas de cuando éramos chiquitos. O sea, una cosa es cuando yo estaba con mi hermano jugando en el patio de casa, y otra cosa es cuando ahora somos grandes los dos, estamos en la empresa y jugamos otro juego, pero nunca nos olvidamos de que cuando éramos chiquitos yo siempre te decía cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces, requiere un trabajo adicional, requiere trabajar mucho con la familia, además de con la empresa. O sea, hay que convertirse en psicólogo. Vos sabés que yo creo que gran parte del trabajo de un profesional que trabaja en pyme, las grandes pasan más o menos igual, porque empieza a haber envidias entre los grupos gerenciales. Claro, pero sí, es cierto, gran parte del trabajo es escuchar para poder ayudar a construir relaciones. Porque básicamente una empresa es un conjunto de relaciones que cuando están armónicas, cuando están bien alineadas, funcionan muy bien. Y cuando hay ruidos en el medio, cualquier excusa es buena para sabotear el proyecto, consciente o inconscientemente. Y en las pymes eso pasa muchísimo. O sea, encontrarte con buenas ideas que no se implementan porque las pensó mi hermano, y yo no voy a dejar que él se lleve los laureles. Muchas veces eso ocurre en muchos casos. Ajá. ¿Y qué le introducirías vos en las carreras de ciencias económicas, de psicología y sociología para que pudieran manejarse mejor? Mira, cuando yo estudié la licenciatura teníamos materias de filosofía, de sociología, pero yo creo que son materias, o sea, son conceptos buenos, importantes, pero para el joven son muy teóricos, muy alejados todavía de la realidad. Yo trabajo mucho con conceptos de coaching, de mentoring, trabajo con el hecho de generar ese contacto con la persona, ¿no? O sea, saber escuchar para entender. Eso para mí es fundamental. Y trabajar con la humildad. Cuando vos hablas con los jóvenes profesionales y le planteas trabajar en una pyme, lo primero que piensan es que la pyme es el patito feo de la economía. O sea, yo voy ahí si no puedo emprender hoy en día o si no puedo ir a una gran empresa. Pero la realidad es que es de cada 10 puestos de trabajo, 8 posibilidades están en una pyme. Sí, sí. Entonces, entender eso, entender y ser humilde para escuchar al empresario es fundamental. La primera reacción que tienen es: no, yo no voy a la pyme porque en la pyme no se puede hacer nada porque el empresario es resistente al cambio. Y yo les pregunto: ¿y por qué es resistente al cambio? Y porque no nos deja hacer cosas nuevas, porque quiere hacer las cosas que hizo siempre, porque cree que porque una vez le dio resultado le va a dar siempre el mismo resultado. Y yo los miro y le digo a mis alumnos, ¿no?, y a los jóvenes profesionales, le digo: ¿y vos no sos resistente al cambio como profesional? Y me miran, ¿no? Y me dicen: ¿por qué? A la inversa. Claro, me dice: ¿por qué? Le digo: es fácil, porque vos querés hacer las cosas como las estudiaste, vos creés que porque aprobaste un examen sabés del tema, y vos creés que lo que te sirvió para aprobar una materia te va a servir siempre exactamente igual para poder aplicarlo en el trabajo. Y la realidad es distinta. Y es cambiante. Y más en las pymes, cada empresa es un mundo. Hay que conocer las reglas de juego interna para poder lograr aplicar la administración o para organizar una empresa. No es una cuestión que es como una computadora que es plug and play. No. La administración es algo que nos da orden dentro de una empresa, siempre y cuando entendamos el juego que juega la empresa. Claro. No es algo neutro que yo lo pongo y con eso estabilizo todo. Porque las empresas las conforman las personas, no las teorías. No, claro, seres humanos. Claro, yo veo muchos alumnos que cuando uno le pregunta, o jóvenes profesionales, cuando uno le pregunta ¿por qué esto es así? Y enseguida dicen: porque lo dijo Michael Porter, porque lo dijo fulano, porque lo dijo Mengano. Pero nadie te dice
nadie te explica cómo llegan a la conclusión de que debe ser así. Se escudan atrás de las teorías. Exacto. Entonces, digamos que para formar profesionales realmente adecuados a las pymes, hay que hacerlos vivir, trabajar, sufrir y pelear pymes. Sí. No hay otra. Y en el mundo cambiante, ¿no? Donde aparte aparecen factores que hasta ahora no habían aparecido, como por ejemplo las luchas religiosas. ¿Eso tiene influencia en las creencias de cada una de las personas para el desarrollo? Sí, o sea, evidentemente estamos en un mundo donde cambia todo, todos los días, cada vez más rápido y cada vez más profundamente. Ya no estamos cambiando modas, cambiamos valores. Sí, valores, formas. Claro, o sea, formas de ver la vida. O sea, vos te encontrás, más allá de lo religioso, que la forma de ver la vida de una persona de 55 años, un baby boomer, y de uno de los famosos millennials, es totalmente distinto. Exacto. Eso no quiere decir que uno sea mejor que el otro. No, se deberían complementar. Claro, yo creo que uno muchas veces, o sea, el millennial es consecuencia de todo lo que vivieron y vieron en su juventud. O sea, yo me imagino, yo me considero baby boomer, ¿no? O sea, yo crecí con mi papá trabajando, deslomándose y trabajando por un proyecto de vida que lo pudo ir concretando a lo largo del tiempo. Un chico de 18 años muchas veces creció viendo a su padre deslomándose y que en un día le dijeron: señor, muchas gracias por los servicios prestados, hasta acá llegamos, y le costó volver a reinsertarse. Realmente les cuesta eso. Exacto, ese chico es difícil que piense en una relación para toda la vida con una empresa, es difícil que se entregue de cuerpo y alma de forma absoluta porque sabe que hay una vida que tiene que cuidar su vida más allá de su trabajo. Nosotros vivíamos para trabajar, ellos trabajan para vivir. Y durante mucho tiempo uno dice: pero mirá la falta de compromiso. No, se comprometen de una manera diferente. Y creo que la magia es cómo logramos que dos personas que ven la vida de una forma distinta se conjuguen y se integren en un proyecto. Vos me hablabas de empresas familiares. Sí. Durante mucho tiempo se habló de la sucesión de las empresas familiares, o sea, ¿quién reemplazaba al número uno? Hoy en día, cuando la segunda generación tiene 30, 35, 40 años, el número uno tiene 60 y gracias a los avances de la tecnología, de la medicina, está pleno todavía. Sí, tiene como para 20 años más. Entonces, ya no hablamos de sucesión en empresas familiares, hablamos de convivencia. ¿Cómo hacemos para que puedan convivir esas dos generaciones? Y ahí no crees que a lo mejor la empresa familiar, suponte alguien que fabrica postres o pan, ¿no crees que debería agregar algún otro tipo de objetivos o de explotaciones distintas para poder expandir e incluir a su familia? Por ejemplo, está el papá que tiene 60, 62 años, los hijos 40. Ahí empieza a haber nietos de Correcto. 20. ¿Está bien? Sí. Y ya no, digamos, vender 10.000 kilos de pan no alcanza. ¿Los puedo orientar que los flujos de fondo los emboquen en otro tipo de explotación? Correcto, o sea, tener 3 generaciones ya no es una utopía dentro de una empresa, ¿no? Y normalmente las familias crecen más rápido que las empresas. Exacto. Con lo cual, cada vez la torta es más chica. Claro. O sea, la torta es igual, pero le corresponden porciones más chicas a cada uno. Y todos quieren la 4x4. Y todos quieren la 4x4. Entonces, exacto, primero, ampliar la empresa, desarrollar nuevas oportunidades, alentar el emprendedorismo y la visión empresaria de las jóvenes generaciones para que sepan que no necesariamente tienen que incorporarse al proyecto original, pueden hacer proyectos individuales y desde el proyecto original se los puede acompañar y ayudar, o sea, con forma de préstamos de honor, porque también el patrimonio de la familia tiene que incrementarse, ¿no es cierto? O también que las generaciones mayores empiecen a tener una función más de mentoreo, de coaching, de actividad social, que le da también a la empresa pequeña y mediana una participación en el barrio, en la zona de influencia, o en las cámaras empresarias, que es importante, comienzan a hacer alternativas.
Hoy en día se administra no solamente la empresa, sino que hay gobierno corporativos para las familias. Hay instancias dentro de las familias que trabajan con los integrantes que trabajan en la empresa y que los que están afuera, porque los dos son integrantes de la empresa familiar en distintos roles, y los contienen y los informan y los mantienen al tanto de lo que pasa en la empresa, porque uno de los problemas fundamentales para los que están afuera es la película que se hacen respecto de cómo viven los que están adentro. Exacto. Y los que están adentro dicen, necesitamos reinvertir, porque para ser competitiva la empresa tiene que seguir adelante. Y los que están afuera dicen, bueno, está bien, pero el beneficiado sos vos que estás adentro, yo quiero tener dividendos. Sí. Entonces ahí empieza el conflicto. Entonces, poder ayudarlos a tener una visión compartida, a entender a unos y a otros, es también objeto del profesional que tiene que acompañar a la dirección de la pequeña y mediana empresa. Cuando suponte hay un producto que desaparece del mercado porque se extinguió por la moda, ¿cómo hace la empresa para reinsertarse, digamos? Lo ideal y lo que suelen decir los libros es tenemos que crear el segundo producto antes que el primero desaparezca porque ya es tarde. Claro. O sea, hoy en día estamos en una economía donde los ciclos de vida son muy cortos. O sea, tanto de la empresa como del mercado como del producto. Y la función de cualquier empresa es estar vigente en todo momento. Entonces, estar al tanto y estar mirando permanentemente al mercado para entender las necesidades de los clientes y desarrollar nuevos productos es una obligación. Hace tiempo uno tenía un buen producto y ese producto era el caballito de batalla y duraba añares y generaciones. Sí, sí. Hoy en día los productos son rápidamente reemplazados, no porque sean de mala calidad, sino porque normalmente la tecnología avanza tanto que hace que queden obsoletos. Entonces la gente busca además otro tipo de satisfacciones. O sea, la sociedad del 2019 no tiene nada que ver, no con la del 1980, con la del 2015, con la del 2010. O sea, la conciencia sobre el medio ambiente, las energías renovables, el compromiso con determinadas causas, hacen que el cliente busque otra forma de satisfacer sus necesidades y además espere de la empresa compromiso social, no solamente un buen producto. Creo que un poco de eso dijo Herbert Simon, me parece, en alguna parte del comportamiento administrativo, que creo que fue el primer premio Nobel de Economía. 1978. O 69. Hay que fijarse. Uno de esos años fue. Sí, sí. Pero te hago una pregunta. ¿Cómo ven los empresarios hoy, las pymes y vos como asesor, ¿no? Esta rara mezcla que hay en el mercado de altas tasas de interés, $1 que se mueve ahí, poquito, alta desocupación, alta pobreza? Es una situación es un cóctel explosivo, ¿no es cierto? Porque yo muchas veces escucho y leo, bueno, el empresario en esas condiciones lo que hace es baja los gastos y el excedente lo pone en la bicicleta financiera, y yo no veo ese empresario. El empresario pyme está comprometido con lo que hace. Y no le sobra mucho financiero. No le sobra, y si le sobrara, bastante tiene con ver cómo va a pagar la quincena, cómo va a cubrir los impuestos, cómo va a mantener la calidad de su producto. O sea, el empresario tiene que entender eso, entiende lo que pasa fuera de la empresa, porque ahí ese es el mar donde tiene que navegar, ¿no es cierto? Después la responsabilidad es cómo lleva el barco a buen puerto. O sea, y llevar el barco a buen puerto implica tomar decisiones que normalmente pueden ser bastante dolorosas. A veces, yo creo que para el empresario pyme no hay nada peor que tener que achicarse, que tener que despedir a un colaborador. Nadie quiere despedir. ¿No? La realidad es que les duele muchísimo. Porque el empresario conoce a la persona, conoce a la familia, normalmente estuvo conectado con eventos de la vida de la gente,
El empresario no es un gerente de una casa matriz que aparece en la empresa. Sí, que tiene su escritorio en New York. O sea, el empresario vive, ve, toma mate con sus colaboradores, comparte las ansiedades, las angustias, los éxitos. Entonces, desde ese punto de vista, la responsabilidad lo agobia mucho. Yo veo empresarios pymes realmente muy estresados y buscando formas. Los estudios también, lo que tenemos que dirigir estudios también los estresamos. Sí, yo obviamente, no digo que no, pero yo lo que veo es que el proyecto de vida de ellos en este momento está muy hackeado y hay un tema que es importante, ¿no? Cuando uno habla con autoridades, lo primero que te dicen es, pero no entiendo, porque si nosotros estamos dando créditos, estamos dando cursos, y yo les explico y les digo, ¿saben cuál es el problema? Que el empresario pyme real, el trabajador, el industrial, el de servicio bueno, no quiere préstamos, quiere que lo dejen trabajar. Porque aparte tiene que competir contra la economía negra. Claro, quiere que le den un marco que sea creíble, quieren que le den pautas de cómo va a funcionar las cosas para que pueda tomar sus decisiones. No quiere que le regalen nada. No, en absoluto quiere plata fácil o a tasa baja. Eso puede cubrir un hueco financiero de muy corto plazo. El proyecto es mucho más allá. El empresario lo que quiere es que lo dejen trabajar, que lo dejen operar, que lo dejen proyectarse, que lo dejen crear. Ajá. Si yo te dijera, hubo un artículo que una vez se publicó y se comentó en radio y en televisión, que era para las empresas grandes y chicas y medianas, todas, que decía unirse, crecer o morir. ¿Es aplicable hoy? Yo creo que para mí es importante unirse. El crecimiento es importante, pero no es la única. O sea, porque el crecimiento, si tenemos que definirlo, si vamos a crecer en tamaño, hoy en día es relativo. El crecimiento general. El crecimiento. Inteligencia. Sí. O sea, yo creo que tenemos que trabajar juntos, tenemos que generar nuevas formas de colaboración entre empresas. O sea, Grandes Pymes hoy en día trabaja con la Universidad de Belgrano en un grupo que se llama Encuentros Pymes, donde cada 15 días se reúnen empresarios pymes a hablar de sus problemas, de sus inquietudes, de cómo ven la economía, de cuáles son los obstáculos que deben estar transitando y a compartir experiencias. Bueno, ahí tenés al doctor Porto, ¿no? Que hizo una obra extraordinaria creando la universidad en su momento. Sí, y que apoya muchísimo a las pequeñas y medianas empresas. La Universidad de Belgrano tiene una cátedra, una tecnicatura, mejor dicho, orientada a pequeña y mediana empresa desde el año 90, en forma ininterrumpida. Y además tenemos las jornadas nacionales de la pequeña y mediana empresa que se realizan todos los años, donde lo que se hace es llevarle a los empresarios a oradores que comparten experiencia, no que van a dar clases magistrales, ¿no es cierto? Sí, no, creo que la clase magistral está muy alejada hoy, salvo que uno fuera a dar una clase tipo, no sé, Harvard como para el premio Nobel, pero si no hay que ir más a la charla común y al lenguaje común. Exacto, yo siempre distingo el lenguaje, que tiene que ser el más llano, de los conceptos que tienen que seguir siendo los más elevados, porque vos lo dijiste muy bien, Eduardo. La pequeña y mediana empresa podrá ser chica, pero compite contra los grandes. Claro. Por lo tanto, no puede competir con menos. Tiene que competir de igual a igual en lo conceptual. Que además es cierto, porque todo lo que enseñamos en la facultad, el empresario pyme lo tiene naturalmente, no lo llama como lo llamamos nosotros. No, por supuesto. Pero el ángel, el olfato empresario que siempre nosotros mencionamos, contiene muchísimo del ADN del estratega que nos enseñan los grandes gurúes. Sí, hay que tomar un poco a veces las grandes estrategias de los grandes generales, pero también el olfato de los goleadores, ¿no? Viste que el goleador tiene esa intuición de dónde va a caer la pelota. No sé cómo hace, pero sabe dónde va a caer. Totalmente. Mira, uno de los más grandes empresarios con los cuales yo tuve la suerte de colaborar y de acompañarlo, él me decía en un momento determinado, me decía, mira, esto es por acá, no me preguntes por qué.
ya te vas a dar cuenta y ya lo vas a poder justificar vos profesionalmente. Pero el mercado lo que está pidiendo es esto. Y te digo una cosa, no se equivocaba. No, por supuesto, tenía la intuición. ¿Qué le dirías en una frase a los empresarios para cerrar? Básicamente que sí, que la situación está complicada, que las olas son grandes, pero que tenemos que ver qué es lo que viene detrás, ¿no? O sea, el empresario pyme tiene algo de héroe y de patriota cada vez que levanta una cortina cada mañana. Y tiene un rol dentro de la sociedad, así como los jóvenes emprendedores que están abriendo nuevas fuentes de trabajo, que es realmente muy importante. O sea, bajar los brazos no es una alternativa. Postergar los sueños tampoco es una alternativa. Hay que ser muy inteligente en este momento, hay que entender muy bien el juego que se está jugando y hay que trabajar como si no hubiese crisis en lo que hace a la calidad de gestión, porque la gran mayoría de las empresas desarrollan los mismos procesos y los mismos sistemas de trabajo, pero la diferencia está en cómo hacemos las cosas. Y esto es muy simple. Cuando hablamos de innovación, hablamos de disrupción, uno piensa, bueno, tenemos que innovar en tecnología, tenemos que invertir. Y a mí la realidad y la experiencia me dice que en realidad la mejor innovación es dar un mejor servicio, es atender mejor al cliente, es cumplir los compromisos que asumimos, es tener una conducta. Y lo digo siempre con un ejemplo muy simple. Vos vas a tomar un café. ¿Cuántas veces estás esperando a un mozo que está dado vuelta charlando con el cajero y vos nunca... Suelo no ir más a esos lugares. Bárbaro. Bueno, en cambio, cuando vos vas a tomar un café y están pendientes de vos y te atienden y te preguntan y no te hacen esperar, vos volvés. Sí, por supuesto vuelvo a ese lugar. Bueno, aunque a veces tenga que caminar 1 o 2 cuadras más. Lamentablemente, en un contexto como el primero, atender bien al cliente es innovar. Y eso no requiere plata, eso es actitud, eso es cultura. Esa es la función del empresario. ¿Cómo hacemos que nuestra gente entienda que nuestro empleador es el cliente? Ajá. El empresario nos paga el sueldo, nos contrata, pero que nos da trabajo es el cliente. Exacto. Le agradecemos mucho al doctor Juan Carlos Balda, director de Grandes Pymes, por esta charla. Por supuesto, los micrófonos y la cámara están abiertas para decir lo que vos quieras en el momento que quieras. Te agradecemos nuevamente. Muchísimas gracias, Eduardo. Un gusto haber estado con vos.